Tenemos esta alternancia entre todos los casos que tienen o y el vocativo singular que tiene e. Hecha esa pequeña introducción, vamos a ver ahora, vamos a entrar en materia y vamos a ver el nombre desde el indoeuropeo al latín. Si estamos haciendo este curso, se supone que sabemos latín más o menos como mínimo a un nivel escolar, por tanto sabemos de sobra esto. Una misma forma nominal indica simultáneamente género, número y caso. En latín sabemos que tenemos tres géneros, el masculino, el femenino y el neutro. Tenemos el número singular y plural. Hablaremos un poquito sobre el dual. Y tenemos casos. Normalmente aprendemos 6 casos y hablamos del séptimo caso. Son nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo y este séptimo caso que vamos a comentar un poquito, el locativo. Cuando entramos a hablar de género, lo primero que tenemos que hacer es distinguir bien entre el género natural, el sexo, y el género gramatical o simplemente el género. El género, es decir, el género gramatical, lo que nos importa aquí a nosotros, solo indica la relación entre el sustantivo y el adjetivo que lo determina. Sabemos, por ejemplo, que en español la mesa es de género gramatical femenino, pero una mesa, pues lógicamente no tiene órganos reproductores femeninos. Por tanto, que nosotros digamos que la mesa es de género femenino es algo puramente morfológico y sintáctico, morfosintáctico, para decir que, por ejemplo, la mesa blanca, pues blanca tiene que estar en femenino porque mesa es femenino, simplemente. Y por último, como hemos dicho, en latín existen tres géneros heredados del protoindoeuropeo: el masculino, el femenino y el neutro. Aún así, ya desde época muy temprana hay confusiones entre los tres géneros, principalmente absorción del neutro por masculinos y femeninos, es decir, el neutro normalmente pasa a ser masculino y muy ocasionalmente femenino, de forma que, de hecho, ya en las lenguas romances no hay ni rastro del... bueno, hay cierto rastro, cierto vestigio del neutro, pero básicamente, por ejemplo, en español, en italiano, en francés, no hablamos que haya un género neutro propiamente dicho, sino que existe el masculino y el femenino. Pues esto ya empezó a ocurrir en el propio latín. Entonces, tenemos las confusiones entre neutro y femenino, es decir, los neutros pasan a ser femeninos. Esto se da porque, bueno, hay una semejanza entre rosa, sustantivo femenino, y templa, sustantivo neutro en plural. Entonces vemos aquí que tienen esta desinencia que es la misma, entonces pues aquí esto ya empieza a dar pie a la confusión. Y de hecho esto pues en romance, por ejemplo en español, este tipo de identificación morfológica entre la A de, por ejemplo, el nominativo singular femenino y el nominativo plural neutro, pues esto hace que haya casos como, por ejemplo, de ovum, que es el huevo, pero, por ejemplo, ova, que es el plural de ovum, pues esto es lo que da en español hueva. La hueva, por así decirlo, pues es pues un conjunto de huevos, ¿no? Un conjunto de los huevos de los peces, ¿no? Entonces vemos que lo que originariamente en latín era un plural neutro, en español pasa simplemente a ser un singular femenino que procede de un plural neutro en latín. Y luego hay veces, y esto pasa por ejemplo mucho con las frutas y todo eso, en que solo se conserva el femenino. Entonces, pera, la fruta, la pera, pues esto procede de pira, que es el plural neutro de pirum. Pero sin duda la confusión más frecuente es entre el neutro y el masculino, es decir, los neutros pasan directamente a ser masculinos. Esto es porque lógicamente el neutro tiene muchísimas formas parecidas, bueno, iguales al masculino. Básicamente, por ejemplo, si pensamos en la segunda declinación, pues sabemos que tenemos la segunda declinación masculina, por ejemplo, dominus, domini, y la segunda declinación neutra, por ejemplo, templum, templi. Entonces, básicamente, el acusativo singular, el genitivo singular, el dativo singular, el ablativo singular, el genitivo, dativo y ablativo plural son iguales en el neutro y en el masculino. Entonces, pues claro, todo esto pues hace que básicamente el neutro, pues por así decirlo, pierda un poco la razón de ser y todos los neutros, o prácticamente todos los neutros, pasen a masculino. Y esto, de hecho, ya parece que se daba incluso un poquito en época indoeuropea. Y así tenemos, por ejemplo, que en latín podemos tener uterus o uterum, y esto lo podemos comparar, por ejemplo, con el sánscrito udaram, en el que, bueno, esta desinencia m da a entender que en sánscrito era neutro, mientras que en griego hablamos del joderos gaster. Entonces, pues joderos, y además como aposición de gaster, pues esto da a entender que era masculino. Entonces, en sánscrito neutro, en griego masculino,
el latín pues no se sabe muy bien, a veces era masculino, a veces era neutro. Y esta tendencia que ya empieza incluso en indoeuropeo, el latín se va a, bueno, consumar hasta que en las lenguas romances, como ya hemos dicho, el neutro desaparece prácticamente por completo. Del número no hay mucho que comentar, ya sabemos, en número tenemos el singular y el plural, y lo único que hay que comentar es sobre el dual. Sabemos que en protoindoeuropeo existía un dual que luego, bueno, pues se pierde en muchísimas lenguas hijas. En griego muy antiguo todavía se conservan algunas formas de dual, por ejemplo en Homero podemos encontrar de vez en cuando el dual, pero en latín consideramos que el dual de origen indoeuropeo desapareció completamente y, bueno, solo podemos considerar dos casos, pero totalmente fosilizados, lexicalizados. El número dual no existe en latín. Entonces, ambo, que es ambos, entonces, pues ambos lógicamente significa uno y el otro, ¿no? Entonces, dos cosas. Entonces vemos que en ambo pues tiene la O larga, que esta O larga es efectivamente la desinencia indoeuropea de dual. Mientras que en dúo, que significa dos, es decir, pues más dual que dos, pues hay pocas cosas, pero sin embargo en dúo tenemos una O breve, por lo que ni siquiera en este caso podemos decir que la desinencia O breve sea una desinencia de dual indoeuropeo, por lo que ahí chirría un poco. Y aparte hay, bueno, alguna inscripción aislada en la que, bueno, hay gente que dice, no, sí, en esta inscripción se está usando un dual, pero bueno, eso está cogido totalmente por los pelos, por lo que simplemente decimos que en latín no hay dual y ya está. Vamos a empezar ahora a hablar de los casos. Como ya he dicho, en este curso se entiende que sabemos latín, al menos a nivel escolar, por lo que no vamos a decir nominativo para el sujeto y el atributo y todo eso, no lo vamos a decir. Simplemente vamos a decir cosas que sean, bueno, interesantes y que no sepamos. En este curso veremos la historia, fonética y morfología del latín no desde un punto de vista escolar, para eso ya tenemos el curso de latín desde cero, sino más cercano a la gramática histórica, es decir, la evolución del latín a lo largo de su propia historia, pero también desde el protoindoeuropeo y también un poquito hacia el futuro, hacia el romance.